El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús proclamó las bienaventuranzas y luego siguió diciendo a sus discípulos: a vosotros que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te quita la capa, déjale también la túnica. A todo el que te pida, dale. Y al que te quite lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis el bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis cuando esperáis que os paguen, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores se prestan unos a otros, con intención de recobrar lo prestado. Amad más bien a vuestros enemigos. Haced el bien y prestad sin esperar que os paguen nada. Y será muy grande vuestra recompensa, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los malos. Sed misericordiosos como es misericordioso vuestro Padre. No censuréis, y Dios no os censurará. No condenéis, y Él no os condenará. Perdonad, y Dios os perdonará. Dad, y Él os dará. Os llenará la medida con generosidad, con creces, hasta el borde. Pues la medida con que deis será la medida con que recibáis. Palabra del Señor. Podríamos sencillamente hacernos una pregunta, porque el Evangelio creo que siempre tiene que llevar a cuestionarnos. Acabamos de escuchar un Evangelio que puede ser que nos parezca a nosotros tremendamente duro, pero la pregunta clave será: ¿ustedes y yo vivimos lo que dice hoy Jesús? ¿Verdad que no? No. Estoy casi seguro, o no sé si es que juzgue por mí, que hacemos todo lo contrario. Todo es todo. Él nos dice: no odien al enemigo. ¿Qué hacemos nosotros? Odiarlo. La mayoría de las confesiones van por ahí. Y además con una aseveración, con un odio tan grande, que te dicen: padre, odio a fulano y no voy a dejar de odiarlo jamás. Madre mía, qué horror, qué horror.
Alguien que habla así está podrido por dentro y cree que es un orgullo. Qué brutos somos, me perdona la franqueza, qué ignorantes somos. Y lo decimos con orgullo, que quizás es lo que más duele. Y no voy a dejar de hacerlo. Entonces, ¿a qué vino a confesarse? Cuando escuchamos un evangelio como estos, a uno le parece irracional totalmente. Irracional totalmente. Hay una obra, una joya de la literatura universal, que se llama Los Miserables, de Víctor Hugo. De pronto la han leído, o de pronto alguna vez han visto el musical de Los Miserables. Traigo aquí una escena, está obviamente en el libro, pero vamos a la película, cómo inicia la película de Los Miserables. El mendigo que entra a la casa del obispo y le roba todos los elementos que él tiene allí, vajillas, tenedores, candelabros, todo de plata, de un valor muy grande. El muchacho es perseguido por la policía, lo encuentran y lo llevan delante del obispo con todo lo que se ha robado, para que en primer lugar le devuelva al obispo todo lo que le robó y en segundo lugar él sepa que lo van a condenar. La actitud del obispo es tal que desconcierta en primer lugar al muchacho que le ha robado todo y en segundo lugar a la policía que quiere hacer justicia de esa manera. Y el obispo solo le va a decir algo muy simple: yo no te condeno, yo no busco venganza, pero con esto que estoy haciendo, justamente de no buscar venganza, le dice el obispo, yo quiero que entiendas que he salvado tu alma para Dios. Es decir, el hecho de no buscar venganza, de no odiar, tiene un propósito fundamental y es salvar al enemigo de ese odio mío cuando yo le amo y le salvo para Dios. Jesús proclama este discurso, pero es su vida, porque detrás está su vida, la vida de Él, y va en contravía con lo que enseña el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de odiar al enemigo, y Jesús habla de amar al enemigo. ¿Qué implica amar al enemigo? ¿Y por qué ese amor del que habla hoy Jesús y de esta regla de oro que escuchamos en el Evangelio? Tenemos que decirlo así sin más, es la única tabla de salvación que tiene el universo, que tienen los seres humanos, que tenemos los seres humanos. Yo creo que la situación que se vivió ayer en la frontera colombo-venezolana es una explicación, o me parece que es un testimonio también de lo que está hablando hoy el Evangelio. Mientras de la parte de acá se cantaba, se invitaba a la reconciliación, se hacía una manifestación pacífica cantando, celebrando la vida, del lado de allá respondían con odio acendrado, armados hasta los dientes, buscando a quién disparar cuando no había a quién disparar. Seguramente nosotros desde aquí y el resto del mundo se estaría pudriendo en odio contra Maduro.
Y entonces nosotros nos estaríamos convirtiendo en otros tantos maduros. ¿Y por qué no lo matan? ¿Y qué van a hacer con ese tipo? ¿Y qué cosas de... Amar, como lo propone Jesús, amar al enemigo, ¿saben qué es lo primero que hace? Que salva al enemigo de su propio odio, porque yo le respondo con amor. Y en segundo lugar, me salva a mí mismo de odiar al que odia de esa manera. Eso es bellísimo, pero seguramente que no lo vamos a hacer. Por eso el amor salva. El amor al enemigo salva. Salva al enemigo de odiar y me salva a mí de odiar al enemigo. Hay que pensar un poco más la propuesta de Jesús seguramente, pero entender que desde aquí, desde lo racional no lo vamos a entender, que es el gran desafío y la regla de oro que plantea Jesús en el Evangelio, y que raramente o casi nunca va a coincidir con la manera como nosotros vemos la vida y como la entendemos y como vivimos. Toda la propuesta de Jesús, que es infinita, va a establecer, o el deseo de establecer, la fraternidad universal. ¿Cuándo, en qué momento yo no tendré enemigos? ¿Cuándo no existirán enemigos? Si entendemos bien el Evangelio, la propuesta de Jesús, sabremos perfectamente en qué momento no tendríamos que hablar de enemigo, sino de amigo. ¿Cómo convertir al enemigo en amigo? ¿En qué momento no existirían enemigos sobre esta tierra? ¿Y de qué depende que yo no tenga enemigos? A vosotros que me escucháis, amad a vuestros enemigos y haced el bien a los que os odian. Cuando yo me dedico a odiar a otra persona, a otro ser humano, me estoy odiando a mí mismo, porque soy incapaz de dejar salir de mi corazón todo lo contrario que hay dentro de mí para responder a esa actitud de odio que viene hacia mí. Cuando yo odio, ya me he lastimado a mí mismo, he lastimado mi corazón, y cuando me he odiado a mí en primer lugar, me resulta muy fácil odiar a los otros. ¿Por qué nos sentimos tan orgullosos cuando odiamos a alguien? Díganme, yo no lo entiendo. Pero es un orgullo que da vergüenza. Da vergüenza. Es que usted no sabe, padre, lo que me ha hecho. Es que usted no sabe. Entonces siga odiando. Púdrase en esa vaina. Y después me cuenta. Los seres humanos somos demasiado ignorantes. Nos falta sabiduría para vivir. Y Jesús está proponiendo la única manera que hace posible la fraternidad universal. No hay otra manera. Amad a vuestros enemigos. Pero amad al enemigo es no le desees mal. Ora por el enemigo. Es como decir, devuelve, para entrar un poco en ese lenguaje que hoy de pronto les gusta manejar más, devuelve con energía positiva lo negativo que viene de allá hacia acá, hacia tu corazón. Devuélvele amor. De allá vienen las balas del odio, de la dureza de corazón. Respóndele con amor, respóndele con perdón, respóndele con ternura. Eso es amar al enemigo.
y no deje que dañe tu corazón. Al contrario, cuando ames a tu enemigo, estarás salvando a su enemigo, a tu enemigo, de ese odio que él lleva dentro. Y te estarás, repito, salvando a ti mismo. Viene una serie de recomendaciones de Jesús, repito, que hacen posible eso que para nosotros es imposible. Pero mientras yo no llegue a una conclusión muy simple, muy sencilla, cuando yo hago el mal a otro, cuando yo me dedico a odiar a alguien por el amor de Dios, piensen que yo me estoy haciendo un daño terrible. No piensen en el otro, piensen en ustedes. Me estoy dañando. Me estoy llenando de ira, de rabia. Se me descompone el estómago, el hígado. Me daña el carácter, me daña la vida. Miren, el peor negocio de la vida es odiar a alguien. Y eso hay que entenderlo. Y el odio no se me quita a mí como por arte de magia. Écheme, Padre, una bendición a ver si se me quita esto. ¡No! Cuando usted empiece a actuar como Jesús y a amar como Jesús, puede ser que ocurra. Puede ser que ocurra. No hemos entendido el Evangelio. Y no hemos entendido que cuando Jesús habla de este perdón, de no odiar al enemigo, está pensando en cada uno, en cada uno, en que no te dañes por dentro. Uno no sabe dónde detenerse en este evangelio de hoy porque es terrible, tremendo. El poner la otra mejilla. Jesús no está diciendo que seamos tontos, no. O que no seamos críticos, por ejemplo, ante una situación como muchas que vivimos en la vida, pero como la que vivimos ayer. Poner la otra mejilla es justamente lo mismo, porque Él está diciendo lo mismo de mil maneras. Poner la otra mejilla no está diciendo es ignore lo que está pasando, que eso no es, y usted vaya que le den más golpes. No. Poner la otra mejilla es no busques vengarte. Eso es poner la otra mejilla. No busques vengarte. No desconozcas lo que está pasando, pero no te vengues. Trata a los demás como quieres que te traten. Si odias al otro, ¿qué estás esperando del otro? ¿Que te odie igual? Porque tu trato hacia el otro es de odio. Y si el otro te tiene que tratar como tú le tratas, ¿qué va a hacer el otro? Odiarte de la misma manera, hacerte el mal de la misma manera y actuar como tú lo estás haciendo. ¿Es fácil ser cristianos? Como digo yo siempre, es muy fácil venir a la misa los domingos. Eso es muy fácil, aunque esté haciendo frío. No es. La primera lectura que escuchamos, muy bella, de David y Saúl. David pudo matar a Saúl en ese momento porque estaba dormido y no se dio cuenta que David, y era Saúl el que buscaba a David para matarlo. David encuentra a Saúl dormido y puede matarlo y no lo mata. Sigue de largo y respeta la vida y dice no, porque si yo lo hago, estoy olvidando lo que Dios ha puesto en mi corazón y me está pidiendo. Y yo no puedo obrar de tal manera porque estaría olvidando
justamente que yo obro según el recto corazón de Dios. Y la lectura del apóstol Pablo recuerda una cosa muy bella y suena poético incluso. Somos hijos de la tierra, pero también somos hijos del cielo. Polvo, tierra y barro, lleno de cielo, lleno de Dios, lleno de vida. Por eso solo desde un encuentro profundo con la misericordia de Dios podemos de alguna manera vivir o intentar vivir la propuesta de Jesús hoy en el Evangelio. Y Él terminará diciendo la razón de todo: sed compasivos como Dios lo es, sed misericordiosos como Dios lo es, y pone a descansar la razón de nuestro amor al enemigo, no en nosotros en cuanto somos nosotros, sino en Dios en cuanto vive en nosotros. Por eso no es arte de magia, y por eso el ser humano siempre que quiera podrá cambiar el rumbo de su corazón y amar como Jesús lo está diciendo hoy. Yo no tendré enemigos, se acabarán mis enemigos y nunca tendré enemigos cuando yo sea capaz de regresar ese amor que hay represado en mi corazón, capaz de detener cualquier odio, cualquier actitud que intente dañar mi corazón. Por eso es posible que yo no tenga enemigos en la vida, y por eso yo puedo convertir a mi enemigo en amigo y salvarlo de sus propios odios y salvarme de mis propios odios. El Evangelio da para hablar toda la vida. Es domingo y hay otra misa enseguida. No se trata tampoco de agotar las cosas, sino, como digo yo siempre, que nos dejemos incomodar un poco por Jesús y que pensemos por dónde va nuestra vida cristiana y cómo estamos viviendo, y que en última instancia el rumbo de la historia no depende de nadie más que de nosotros cuando dejamos entrar a Dios de lleno en nuestras vidas y en nuestros corazones. La regla de oro de Jesús que aparece en este Evangelio: primero, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os maldicen, orad por los que os injurian, al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra, al que te quite la capa, dale también la túnica, a quien te pide dale, al que se lleve lo tuyo no se lo reclames, trata a los demás como quieras que ellos te traten, presta sin esperar, sean compasivos, no juzguen, no condenen, perdonen y den. Esa es la regla de oro del Evangelio, del cristianismo, y nosotros nos dedicamos a hacer recitos, a hacer cositas que no impliquen un cambio de vida. Y aquí está la única manera de salvarnos que tenemos en este mundo y en esta historia nuestra. Que Él nos regale una vez más su sabiduría, porque no necesitamos sino pedirle ello para vivir el desafío tan grande del amor al enemigo. Así sea.